Bueno, hermanos, vamos a continuar con este material, vamos a seguir hablando. Estamos hablando sobre el hogar de manera general y de manera particular. La última clase que estuvimos reunidos, estuvimos hablando sobre más particularmente el matrimonio y creo que algunas cosas en referencia a la mujer en el matrimonio, y hoy vamos a seguir hablando del área del matrimonio y también vamos a hacer un énfasis un poco mayor en la parte de la mujer, y más adelante haremos también sobre el hombre. Como les decía, este no es un material que se lo haya enseñado en la iglesia, no es como en las clases matrimoniales que se suele tener por temporadas. Aquí en nuestra iglesia es diferente y el eje central aquí es el hogar en general, no solo el matrimonio, sino el hogar, pero obviamente estamos hablando ahora del matrimonio porque es tan central en el hogar, es la unión vital de todo. Así que, si ustedes recuerdan, hicimos una serie de evaluaciones a modo solo de preguntas. No sé si fue hace una semana o 2 semanas. Bueno, la semana pasada no tuvimos esta reunión, hace 2 semanas creo. Y eran preguntas que servían como una forma de evaluación para que nosotros solo meditemos en eso y pensemos más o menos se aplicaría de manera práctica a los que estamos casados o los que están casados, pero de igual manera, aunque no estén casados o estuvieron casados en el pasado, sea cual sea el caso, tiene aplicación porque nos ayuda a crecer en nuestro entendimiento de lo que se supone debió haber sido nuestro matrimonio, si es algo pasado para algunos de ustedes, o lo que debería ser el matrimonio a futuro, si es que todavía no están casados. Y si están casados, mucho más ahora. Esto se aplica al presente, sin importar cuántos años de matrimonio uno tenga. Y tenemos que tener un enfoque bíblico, obviamente. Así que hay otra serie de preguntas a modo de evaluación que tenemos aquí y que también van enfocadas más a la parte de la actitud y de las actividades dentro del matrimonio, que si nosotros las hacemos, producen matrimonios sanos. Así que estas evaluaciones o preguntas proveen, y ustedes se pueden dar cuenta de esto, las causas más cotidianas y regulares de problemas matrimoniales. Tanto esposos como esposas pueden responder estas preguntas, estas evaluaciones, y uno puede pensar que eso no puede poner no tiene que ser una respuesta binaria, si voy bien o mal, no necesariamente, sino que dando un poco más de esperanza, uno puede pensar en una escala de evaluación del 1 al 10. Entonces, cada vez que uno escuchen estas palabras o estas preguntas, estas evaluaciones, ustedes piensen en ustedes mismos. En el caso de una esposa, donde un esposo, ¿cómo estoy yo con esta evaluación del 1 al 10? Y también pensar en su pareja, ¿cómo está mi pareja en esta evaluación del 1 al 10? Y se supone que, bueno, esto sería algo útil para que ambas partes, el esposo y la esposa, revisen juntos su respuesta y cómo cada uno se ha evaluado a sí mismo y cómo cada uno ha evaluado a la pareja. Así que esta es una conversación, pienso yo, muy útil para saber o tener una especie de termómetro para entender cómo está nuestro matrimonio a la luz de estas preguntas o evaluaciones. Así que, y pienso que es algo importante también que nos ayuda a conversar dentro del matrimonio, profundizar conversaciones, no tener conversaciones algo superficiales a veces, que dentro del matrimonio las conversaciones pueden tornarse superficiales, hablando de cosas muy regulares o cotidianas, pero estas evaluaciones ayudan, creo yo, a la pareja a profundizar su relación y analizarla desde la perspectiva bíblica, obviamente. Noten, son una serie de 13, más de 13, casi 15 evaluaciones o 15 preguntas. Yo las voy a leer y si ustedes quieren anotarlas, anótenlas, deberán escribir rápido para eso. No estoy usando un Infocus o algo aquí para que ustedes las puedan ver y me tomaría mucho tiempo también escribirlas en el pizarrón, así que solo voy a confiar en la capacidad de cada uno de ustedes de escribir rápido mientras voy leyendo estas preguntas. Pero la primera es, ¿me doy a mí mismo sin egoísmo en nuestra relación matrimonial? ¿Me doy a mí mismo sin egoísmos en nuestra relación matrimonial? Que esa sería la primera evaluación.
Y de nuevo es pensar no de sí o no, más que eso, es más de pensar en una escala del 1 al 10, cómo estoy en esa evaluación, dándome a mí mismo sin egoísmos a mi relación matrimonial. La segunda evaluación es mutuamente acordamos en nuestros roles matrimoniales definidos bíblicamente. Hay un acuerdo mutuo entre nosotros sobre lo que la Biblia dice acerca de nuestros roles. ¿Pensamos lo mismo en esta área? ¿O hay algunas diferencias? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en esta área del rol para la mujer según la Biblia, el rol para el hombre según la Biblia, esposa y esposo? Bueno, en una escala del 1 al 10, ¿qué tal va ese acuerdo? Puede ser que sea un acuerdo, pero no un acuerdo completo. Por eso es útil tenerla en la mente, la escala del 1 al 10. Otra pregunta evaluatoria es, ¿siempre pongo mi amor en acción? ¿Siempre pongo mi amor en acción dentro del matrimonio? Es decir, estoy demostrando que amo a mi pareja, pero lo hago de manera intencional, mostrándole amor. Y aquí ustedes pueden pensar en un sinnúmero de actividades, un sinnúmero de formas prácticas en las que uno puede mostrar amor hacia la pareja dentro del matrimonio. Así que es algo casuístico, es decir, la práctica, la parte práctica de esta pregunta es casi infinita. Y ustedes pueden entender esto. En el caso del esposo, puede ser algo muy práctico como ver a la esposa lavando los platos en la noche o en la tarde cuando él ya está en casa. Y aunque quizá no es parte obligatoria de él dentro del lugar, lavar los platos, porque él llega del trabajo cansado en la tarde, noche, pero el amor, quiere mostrarle amor a su pareja, entonces él va a ayudarle lavando los platos para que ella pueda descansar un poco de todo el día que lo ha estado haciendo. Bueno, esa es una forma de mostrar amor. Como estas, tanto la esposa como el esposo pueden pensar en un sinfín de actividades o acciones. Entonces la pregunta evaluatoria es, ¿cómo estoy en esa área? ¿Cómo estoy poniendo amor hacia mi pareja en acción dentro del hogar, en una escala del 1 al 10? Otra pregunta evaluatoria es, ¿está mi comunicación diseñada para edificar a mi pareja? ¿Utilizo mi comunicación, utilizo mis palabras, las referencias que hago acerca de mi esposo o de mi esposa, siempre con el fin de edificarle, no de hacerle quedar mal, no de hacerle avergonzar, ya sea en lo privado, peor todavía en público, pero cómo estoy en esa área en una escala del 1 al 10? Mi comunicación la diseño siempre para edificar a mi pareja. ¿Ok? Algo que hemos hablado o yo he conversado con algunas parejas jóvenes aquí en la iglesia cuando están listas para casarse, es que creo que va de la mano con esto, por eso lo menciono y a ustedes les puede ayudar a pensar un poco más, es que a veces puede ser algo cultural nuestro o cotidiano, a veces que alguien en la pareja tiene la costumbre de hacer bromas acerca de su esposo, acerca de su esposa públicamente, y eso puede hacerle avergonzar. Y hablamos siempre de que eso debe ser evitado. Nunca la esposa ni el esposo deben avergonzar a su pareja públicamente con ese tipo de bromas. Uno debe tener cuidado. Entonces, mi comunicación siempre está diseñada para edificar a mi pareja. En quinto lugar, una quinta pregunta evaluatoria. Mi respuesta a los conflictos es mi respuesta al conflicto algo que fortalece nuestra relación o algo que debilita nuestra relación matrimonial. ¿Cómo yo respondo al conflicto cuando hay desacuerdos dentro de la pareja? ¿Cómo respondo a esos conflictos? ¿La manera en la que yo respondo debilita nuestra relación matrimonial o fortalece nuestra relación matrimonial? Bueno, cada uno de ustedes puede pensar en eso y anotar en una escala del 1 al 10 cómo estamos en esa área.
Otra es, siempre perdono a mi pareja en el matrimonio cuando peca contra mí o cuando comete errores contra mí. Siempre perdono. Puede ser que a alguno le cueste perdonar de manera pronta, de manera completa. Bueno, esa es otra cosa en la que uno debe pensar. Otra pregunta de evaluación. ¿Tenemos la misma estrategia para criar a nuestros hijos? ¿Tenemos la misma estrategia para criar a nuestros hijos? ¿Compartimos una estrategia común ambos o hay una diferencia? Obviamente esto se aplica para los que tienen hijos. Otra pregunta evaluatoria. ¿Pacientemente acepto a mi pareja como una persona que todavía está bajo construcción? En el sentido de que no es una persona perfecta, todavía está creciendo, todavía tiene errores, todavía tiene pecados. Acepto esa idea porque puede haber la inclinación a tener la expectativa de que mi pareja tiene que ser perfecta, así que cada vez que cometa algún pecado o algún error voy a mostrar o muestro, tengo la tendencia de mostrar mi frustración y mi enojo o mi resentimiento porque tengo la expectativa de que tiene que ser perfecta. Entonces, ¿cómo estamos en escala del 1 al 10 en esto? Pacientemente acepto la idea de que mi pareja está bajo construcción, todavía no ha llegado a la perfección y es de esperar que en algún momento cometa errores o pecados. En número 9, ¿practicamos un plan financiero común ambos? ¿Estamos unidos en la parte financiera, en cómo gastamos, usamos el dinero, en cómo ahorramos el dinero? ¿O hay diferencias allí? ¿Cómo estamos en una escala del 1 al 10? Porque obviamente ustedes entienden el estándar es que debe haber una unidad en cuestiones del dinero, en cómo se utiliza el dinero. Así que, ¿cómo estamos en esa unidad? Otra pregunta evaluatoria. Periódicamente nos sentamos para evaluar nuestro matrimonio y establecer metas realistas para mejorarlo. Es algo que hacemos periódicamente. Nos sentamos quizá en la noche para evaluar nuestro matrimonio y establecer metas realistas para mejorar nuestro matrimonio, nuestra relación. ¿Cuántas veces tenemos este tipo de conversaciones? No de cosas externas a nosotros, no de cosas superficiales, no de cómo arreglar la tubería o el retrete o lo que sea, sino de nuestro matrimonio, de nuestra relación, de nuestra comunicación, falta de comunicación o lo que sea, cualquier cosa que esté pasando allí. ¿Con qué frecuencia nos sentamos a conversar sobre estos problemas y tratamos de solucionarlos en esa conversación, pensando en metas que debemos alcanzar? Bueno, en una escala del 1 al 10, si este tipo de conversaciones son nulas o están ausentes en la pareja, bueno, pueden pensar en el número 1. Sería una nota de un número 1. Si siempre ocurren con alguna frecuencia, bueno, la nota sería alta, 10, 9, 8, por allí. Otra pregunta evaluatoria. ¿Nutrimos nuestras relaciones con nuestros padres o suegros de una manera amorosa? ¿Estamos buscando nutrir esas relaciones de forma amorosa? Sabemos que las relaciones con los suegros pueden ser un desafío, pueden presentar un desafío por las circunstancias, a veces la cercanía de nuestros suegros a la forma en la que vivimos o a veces inmiscuyéndose en cuestiones que no deberían, pero ¿cómo estamos nosotros en el lado de nuestra respuesta a esto? ¿Estamos tratando intencionalmente de nutrir amorosamente esas relaciones o la inclinación opuesta puede ser solamente de pensar en mostrar una cara fría, rehuir o evitar esa relación porque es problemática? Pero ¿cómo estamos allí? Otra pregunta evaluatoria. ¿Soy capaz de controlar mi temperamento? ¿Soy capaz de controlar mi temperamento? ¿Somos capaces de tener una conversación de nuestros problemas
Soy capaz de responder cuando se peca contra mí de una forma en la que no pierdo los estribos, en la que no elevo mi voz, en la que no muestro frustración, en la que no muestro enojo. Bueno, en una escala del 1 al 10. Por eso es útil pensar en 1 al 10, porque uno podría decir sí o no, lo hago muy bien o he fracasado completamente, pero creo que más realista es pensar en que a veces lo hacemos bien, otras veces fracasamos, y por eso la escala del 1 al 10 es útil. Otra pregunta evaluativa. ¿Compartimos tiempos de esparcimiento espiritual juntos? Como adorar juntos, estudiar la Biblia juntos, orar juntos. ¿Cómo estamos haciendo eso? ¿Cómo estamos compartiendo tiempos de unión espiritual, enfocándonos en Dios, en adoración, en la Biblia, juntos? ¿Con qué frecuencia lo hacemos? ¿Cuál es la calidad de ese tiempo nuestro? Bueno, de nuevo, una escala del 1 al 10. Otra, ya solo nos quedan 2 preguntas de evaluación. ¿Trabajo fuerte para ser atractivo e interesante para mi pareja? ¿Trabajo fuerte para parecerle atractivo e interesante a mi pareja? En una escala del 1 al 10, ¿cómo estamos? Uno podría pensar, ya que estamos casados, no tiene ningún sentido enfocarme en mi apariencia. Ahora, no voy a entrar en detalles aquí, pero uno puede pensar que esa inclinación de cuidarse mucho, como cuando estaban saliendo juntos, eran novios antes de casarse, ya ha desaparecido completamente porque ya estamos en el matrimonio y ya no tiene sentido verse bien, tratar de verse bien físicamente para su pareja matrimonial. Bueno, muy lejos de la realidad, incluso bíblica. Siempre las parejas deben tratar de verse bien, no para otras personas, sino especialmente para su marido o para su esposa. Así que, ¿cómo estamos en ese intento nosotros? O pueden pensar, ¿de qué maneras prácticas he tratado de verme bien? Pensando en que mi pareja me va a ver. ¿De qué maneras prácticas? En una escala del 1 al 10. ¿Cuánto trabajo le dedico para ser interesante para mi pareja, para verme bien delante de mi pareja? Y una última, entiendo que mi rol primario en el lado físico del matrimonio es, no sé si esta palabra se utiliza en español, pero tiene sentido en inglés, es como un Spanglish, esto, gratificar. ¿Ustedes entienden lo que es gratificar? ¿Ok? Como dar placer, ¿ok? ¿Cómo estoy entendiendo mi rol primario en la parte física del matrimonio? Que mi rol primario en la parte física del matrimonio es dar placer o gratificar, si es que existe esa palabra, a mi pareja. No pensar en mí mismo, esto es en la parte marital, física, sexual, esa es la parte, pero pensar en mi pareja, en cómo darle placer a mi pareja, no a mí mismo. Así que los que están casados entienden bien esto y pueden entender, a veces la parte del placer se la ve como algo pecaminoso dentro del matrimonio, como si fuese anticristiano, pero Dios creó el placer, Dios creó el sexo dentro del matrimonio, no solo para tener bebés, sino para que sea disfrutado dentro del matrimonio. Por eso Dios ha puesto esos deseos allí. No son deseos necesariamente pecaminosos. Y en ese contexto, nuestro rol primario, nuestra prioridad no es recibir placer, sino dar placer. ¿Ok? Entonces, ¿cómo estamos en una escala del 1 al 10? Ahora, ustedes pueden imaginar lo útil que esto sería, ¿no? Si el esposo y la esposa llenan esta evaluación en una escala del 1 al 10 y después de llenarla, tanto para él mismo como para ella, respondiendo por los dos, cada uno respondiendo por los dos, se unen después y analizan estas respuestas juntos y conversan sobre esto, yo creo que sería muy útil. Creo que provocaría una conversación muy, muy interesante y profunda de manera general, sobre nuestro matrimonio. Así que uno puede ser alentado y verse animado por las notas altas que puede recibir de estas evaluaciones, y eso sería algo que nos alienta a seguir adelante, a seguir perseverando. Y las áreas en las que recibimos una nota baja, bueno, también tenemos que pensar que eso debe ser un estímulo para cambiar. Así que no tiene que ser el fin del mundo si
uno tiene notas bajas en esta evaluación, esta serie de 15 preguntas o evaluaciones. No tiene que ser el fin del mundo. Si somos creyentes, tenemos al Espíritu Santo y la Biblia con nosotros, tenemos todo lo necesario para cambiar, así que siempre hay esperanza para cambiar. Así que hay que tener un plan para mejorar estas notas si ese es el caso, ¿ok? ¿Creen que eso es útil? ¿Creen que esa evaluación es útil? O yo creo que sí, yo creo que es útil. Ahora, vamos no lo hicimos esto la última vez, creo que vamos a pensar un poco en la parte de la esposa o de la mujer. Si ustedes tienen alguna pregunta en algún momento pueden hacerla. Esta es una clase, recuerden, no es una predicación, no es un sermón. Pero no estoy seguro si hacer esto, pero ustedes conocen bien la descripción de una mujer virtuosa o excelente en Proverbios 31. Y aquí encontramos muchas características de cómo debería ser el comportamiento, las actividades diarias o rutinarias de una mujer virtuosa, una esposa, una madre. Así que creo que me voy a limitar, en lugar de leer todo el pasaje, porque es un pasaje extenso, ustedes creo que lo conocen, ustedes pueden revisarlo incluso ahora, si quieren, pero voy a limitarme a leer las características de una mujer excelente, de una mujer virtuosa, que son extraídas de Proverbios 31, ¿ok? Cada una de estas características que voy a mencionar vienen o son extraídas de este pasaje de Proverbios 31. ¿Ok? Así que son más o menos 10 virtudes que encontramos aquí de esta mujer excelente. En primer lugar está la tentación de leer siempre, pero en primer lugar ella es devota a su marido. Ella es devota a su marido. La mujer virtuosa entiende que su prioridad es su esposo. No los hijos, por más que ame a los hijos y se preocupe por ellos y esté todo el día con ellos, su prioridad no son sus hijos, su prioridad es su esposo. Su esposo, si ponemos, a veces no nos gusta hacer esto, pero si utilizamos un rango de importancia, por lo que la Biblia nos muestra, para ella, su esposo debe ser o debe considerarlo más importante que a sus hijos. Su esposo es primero, sus hijos son después. Ese es el orden bíblico, no los hijos primero y el esposo después. El esposo siempre es la prioridad. Y eso lo muestra esta mujer virtuosa. Voy a leer nomás porque es útil. En Proverbios 31:10, por ejemplo, en el versículo 10, dice: mujer hacendosa, ¿quién hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. En ella confía, el versículo 11, en ella confía el corazón de su marido, y no crecerá de ganancias. Y el versículo 23, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Así que ella se ha ganado la plena confianza de su marido. Obviamente, implicado aquí hay muchas actividades que ella hace por el marido, porque ella entiende que él es su prioridad. Ella también se deleita en su trabajo. En el versículo 13 dice, busca lana y lino. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. Con agrado trabaja con sus manos. Ella se deleita en lo que hace. Es decir, las cosas que hace en el hogar no las hace a regañadientes, no las hace con una actitud mala o pecaminosa, no las hace enojada o quejándose, sino con deleite. Con deleite, versículo 13. Ella también es diligente en sus tareas. El versículo 14 dice, es como las naves de mercader, trae su alimento de lejos. Muchas cosas de estas se aplican obviamente a una cultura como esa, que es diferente, pero aún así los principios pueden aplicarse. El versículo 27 dice, ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Noten eso. Esta es una mujer diligente en sus tareas. En otras palabras, esta no es una mujer vaga, esta no es una mujer ociosa, esta es una mujer que si tiene que levantarse temprano en la mañana, se levanta temprano en la mañana para hacer su trabajo. Y pensando en la virtud anterior, todo esto lo hace con deleite. Ayer mi esposa me contaba, ella suele ir con mis padres al mercado temprano en la mañana, los días sábados, a las 6:30, se van al mercado a comprar frutas.
y porque ese mercado solo abre los sábados. Y cuando llegó ella me decía más tarde, en el día que conversó un poco con una de las chicas que trabajan allí en el mercado, son gente que viene de la sierra trayendo las frutas y las verduras y las venden todo el día sábado, allí en un lugar aquí de Guayaquil. Y Jessica estaba conversando con una de estas chicas y la chica mientras estaba agarrando las verduras, poniéndolas en la funda, ella le dijo a Jessica que estaba cansada, se sentía cansada. Y Jessica le preguntó, ¿por qué estás cansada? Y ella le dijo, bueno, porque el día anterior tenemos que acostarnos a las 3 de la mañana porque estamos preparando todas las frutas, las verduras. A las 3 de la mañana nos acostamos y nos levantamos a las 5 de la mañana para venir aquí y preparar todo y poder vender las frutas y las verduras todo el día sábado. Así que eso se le quedó en la mente a Jessica como una mujer que ni siquiera es cristiana, ni siquiera tiene algún principio bíblico en el que pensar, pero una mujer diligente, una mujer hacendosa, una mujer que trabajaba duro. Así que cuanto más nosotros como cristianos de manera general y mujeres, sobre todo en este caso cristianas, necesitan entender que deben ser diligentes dentro del hogar en sus tareas. Y aquí están estos versículos, y esta era una de las características de la mujer hacendosa. En cuarto lugar, aparte, eso creo que animaría y alentaría también a los esposos, que pueden ser también, que podríamos ser en algún momento ociosos o vagos. Así que sería una gran lección. También esta mujer es disciplinada en sus rutinas diarias. Es una mujer disciplinada en sus rutinas diarias. Algo difícil para nosotros los ecuatorianos, ¿no? Dice en el versículo 15, dice, también se levanta cuando aún es de noche, o sea, muy temprano en la mañana, de madrugada, y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas. Dice verso 16, evalúa un campo y lo compra, con sus ganancias planta una viña. Ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Nota que su ganancia es buena, no se apaga de noche su lámpara. Esto es todo lo que hace dentro del hogar. Así que es una mujer disciplinada, ustedes pueden ver, es algo que ella hace rutinariamente, cotidianamente. Eso habla de disciplina, es su rutina. Pero también fuera del hogar, dice el versículo 19, extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso, extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. En otras palabras, es una mujer que ayuda a los pobres también. Es una mujer que ayuda a los pobres. Y el versículo 24 dice, hace telas del lino y las vende y provee cinturones a los mercaderes. Todo esto ella lo hace. No es una mujer que trabaja fuera de la casa, pero por la cultura de ese tiempo entendemos. Es una mujer que trabaja dentro de casa y todo lo que ella produce en el hogar puede venderlo fuera del hogar o en su propia casa, en el mercado. Pero es una mujer, en líneas generales, es una mujer disciplinada. Ella sabe lo que debe hacer durante el día. Tiene una brújula, tiene un mapa. Conoce ya de antemano las actividades que va a realizar. La manera en la que ella se viste también es un ejemplo. En el versículo 21 dice, no tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata. Dice el versículo 22, se hacen mantos para sí, su ropa es de lino fino y de púrpura. Esto es cómo se viste externamente. Ella cuida la manera en la que se viste externamente y cuida cómo deben vestirse también los miembros de su familia, su esposo y sus hijos. El versículo 25 dice, fuerza y dignidad son su vestidura. Fuerza y dignidad son su vestidura. Esta es la manera en la que ella se viste internamente, podemos decir, con fuerza y con dignidad. Es una mujer determinada. Se ve en la segunda parte del versículo 25, esta es otra virtud. Una mujer determinada, dice, y sonríe al futuro. ¿Qué significa eso de que sonríe al futuro? Bueno, ella se prepara para el futuro no la sorprende a ella, porque ella prevé el futuro, prevé posibles circunstancias difíciles en el futuro y se prepara de antemano para esas circunstancias difíciles. Y por eso podemos decir, es una mujer determinada
vive un día a la vez, pensando también en el futuro. El versículo 26 nos dice que es una mujer dedicada también a que su hablar sea un hablar piadoso y santo. ¿No? En el versículo 26 dice, abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Abre su boca con sabiduría. Qué buena virtud en una esposa, ¿no? En una mujer. Salen palabras de sabiduría de su boca. El versículo 30 nos dice que esta no es una mujer independiente, sino que es una mujer dependiente del Señor. Dice, engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Es una mujer que teme a Jehová, es decir, es una mujer que depende del Señor, que obedece al Señor, que teme al Señor. Dice en el versículo 10 que es una mujer que tiene una reputación de excelencia. El versículo 10, mujer hacendosa a quien hallará, su valor supera en mucho al de las joyas. El versículo 28, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, también su marido, y la alaba, diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Qué buenas palabras. Es una mujer con una excelente reputación por todo lo que hace. Y por último, es una mujer que merece una recompensa apropiada por sus labores. En el versículo 31 dice, dadle el fruto de sus manos y que sus obras la laven en las puertas. Estas obras no quedan impunes, por decirlo así. Todo lo que ella hace tiene el efecto de que ella va a recibir ese fruto de todo lo que hace, aunque sea en privado. Así que no debería ser esto un aliento para las mujeres, sea que Salomón está describiendo a una mujer real que conoció, algunos piensan que estaba describiendo a su propia madre, Betsabé, o que idealizó, inspirado por el Espíritu, idealizó cómo debería ser una esposa, una madre, en ese contexto israelita del Antiguo Testamento y escribe este pasaje tan importante, pero sea como sea, son virtudes que una esposa puede aplicar a su propia vida. ¿Qué les parece eso? Fácil, ¿no? No es fácil, no es automático. Y la razón por la que no es algo automático es por nuestros deseos, es básicamente por eso. Es por nuestros deseos, por nuestra voluntad, porque nuestra voluntad no siempre está allí queriendo mostrar estas virtudes excelentes, sino que nuestra voluntad a veces puede ser más carnal y tratar de evitar y buscar los atajos o las formas fáciles, o el egoísmo toma el control de nosotros, o las frustraciones, el enojo, el resentimiento, lo que sea, lo que sea. Pero por el poder de Dios, la guía de su Espíritu y la gracia que nos da, somos capaces de seguir, en el caso de las mujeres, también los hombres pensando en otras virtudes, pero somos capaces de seguir estos pasos de excelencia dentro del matrimonio. Por eso es tan útil ver ejemplos de matrimonios que pueden vivir no en la perfección, algo lejos de la perfección, pero que son suficientes, que son maduros, que han alcanzado un nivel de madurez en que ustedes pueden decir, difícilmente encuentro un error en este matrimonio, en este esposo, en esta esposa, y cuando los hay un pronto reconocimiento y arrepentimiento mutuo y perdón mutuo. Es útil ver este tipo de ejemplos y modelos. Y probablemente muchos de ustedes, si no todos, me atrevería a decir, aunque no conozco el caso de ustedes, pero difícilmente vieron esto en sus padres o en sus abuelos, o quizá en otros matrimonios que veían a su alrededor. Probablemente porque vienen quizá de hogares no creyentes, o un papá era creyente, el otro no, o si eran creyentes no conocían, no profundizaron su vida cristiana, no llegaron a la madurez. Y eso puede ser un poco más difícil a la hora de lograr aplicar esto. Es mucho más fácil cuando eres criado como hijo dentro de un matrimonio que muestra estas virtudes. La inclinación va a ser que
tú vas a querer mostrar estas virtudes porque lo has visto vivido en tu propia familia, pero cuando no es así es un desafío extra, ¿no? Es un desafío extra. Pero allí están los principios y tenemos que aprender de quienes saben más y quienes han llegado a este nivel de madurez. Así que, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna queja contra lo que dice Salomón aquí? Ok. Sí, Jonathan. Solo preguntando, porque mencionaba que hay un contexto en cuanto a que la mujer busca lino, trabaja. Quisiera saber culturalmente cómo es, porque a veces he escuchado mujeres que utilizan este versículo y dicen, una mujer sí puede trabajar también, apoyar en su hogar, ir a una oficina, estar así. ¿Cuál es el contexto cultural ahí? Claro. Bueno, el ¿Cómo contexto... funcionaba eso? Sí, por ejemplo, la parte práctica de buscar lino y trabajar con el lino es que no habían, no habían tiendas, no había un Mall del Sol, un San Marino donde podías ir a comprar ropa para tu familia, sino que la esposa, la madre, tenía que hacer la ropa. Ella tenía que coser, usar el lino y hacer la ropa para sus hijos, para su esposo en la casa. Entonces eran tareas obligatoriamente necesarias dentro del hogar, porque imagínate si la esposa no hacía esto, tenían que andar desnudos los chiquitos ahí todo el tiempo. Entonces, era obligatoriamente necesario para ella hacer este tipo de actividades. Eh, Igualmente hay una aplicación, pero si alguien quiere utilizar eso para decir, bueno, la esposa debe salir y trabajar porque esta mujer lo está haciendo, simplemente no he entendido cómo funcionaba la cultura de ese tiempo. Estas son actividades necesarias que ella tenía que realizar para mantener a su familia. El esposo obviamente estaba trabajando todo el día. La gran mayoría de ellos, si no todos, eran agricultores o pastores de ovejas o lo que sea, o constructores, y eran trabajos muy duros y trabajaban todo el día, literalmente todo el día. Así que ella tenía que hacerse cargo de estas tareas. Eran las tareas de las mujeres dentro del hogar en los tiempos bíblicos, eran tareas mucho más físicas que las de ahora, ¿no? Porque ahora hay muchas facilidades por la tecnología, pero en ese tiempo no había nada de eso. Así que todo tenía que ser hecho a mano físicamente y traer la comida. A veces tenía que incluso ir, tenían que, las mujeres eran las encargadas de cargar los cántaros de agua, baldes de agua y traerlos a la casa para la familia. Porque el esposo no estaba allí, él estaba trabajando. Y ellas debían hacerlo. Por eso se acuerdan que Jacob encuentra a Raquel haciendo justamente esto en el libro del Génesis, cuando se conocieron. Entonces, estas eran las tareas, eran muy físicas. En un sentido uno podría decir era un poco más difícil. Yo creo que era un poco más difícil. Ahora metes la ropa en la lavadora y ya está hecho por arte de magia en una media hora, en la secadora, y media hora ya está hecho por arte de magia, pero en ese tiempo tenía que ser todo hecho a mano. Así que yo creo que eso debe alentar a las mujeres, ¿no? De que Dios haya permitido que la vida ahora sea más cómoda, sea más fácil, le permite a ella enfocarse en otras cosas que pueden mejorar la condición del hogar y en nuevas maneras en las que ella puede demostrar su amor a su esposo, el cuidado sobre sus hijos, formas de ahorrar o producir incluso algo de dinero, pero dentro del hogar, pensando en formas creativas en las que lo puede hacer. Ok. Sí. En el caso cuando el esposo y la esposa trabajan, por ejemplo, ¿hasta dónde llega el rol de la esposa? Para alcanzar Sí, en el caso de que los dos trabajen, no es imposible que los dos trabajen. El ideal, yo sé que vivimos en una economía pobre, sí que es diferente lamentablemente. Si van a Estados Unidos, la gran mayoría de las mujeres de la iglesia, por ejemplo, que yo conocí en Grace Church, allí en California, son mujeres que no trabajan. Se dedican todo el día a sus casas porque la economía es muy diferente. Y es suficiente con que el esposo trabaje, un trabajo incluso normal, sin tener mucho dinero, tener un gran trabajo, pero es suficiente. Y las esposas pueden estar en casa tranquilas, siendo suplidas por su esposo. Así que son las desgracias de vivir en países con constituciones socialistas, ya se dan cuenta.
Pero en esos casos puede ser necesario que la esposa trabaje. Ahora, yo creo que incluso allí deben haber algunas limitantes. Ella podría hacerlo siempre y cuando no esté faltando a su prioridad sobre el esposo, es decir, ella siempre debe estar ahí cuando su esposo llegue del hogar para atenderlo. Y siempre debe estar allí cuando sus hijos también estén en el hogar. Yo entiendo que si están en una escuela, quizás están toda la mañana trabajando, estudiando hasta la tarde, y eso le puede permitir a la esposa quizás trabajar en la mañana o tiempo parcial, así que podría ser, pero siempre y cuando, si tiene algún trabajo ella, siempre y cuando esté en casa, cuando sus hijos estén o su esposo esté, podría ser algo aceptable. Podría ser algo aceptable. Y cuidar de que no estén descuidados ellos, sino de que siempre estén atendidos y tengan todo lo necesario. Así que sería un mínimo aceptable, creo yo, un mínimo aceptable. Lo ideal, obviamente, es, y entiendo que es difícil en nuestra economía a veces, pero a veces también demanda algo de confianza en Dios, de creer en Dios y de entender, ok, esto lo dejo en las manos del Señor. Una esposa puede decir, estoy todo el día trabajando y no estoy creando a mi hija, no estoy creando a mi hijo. Y están creciendo torcidos, aunque vamos a la iglesia, pero al no estar allí con él o con ella, con nuestros hijos, no estamos criándolos bíblicamente. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, la esposa creo que en ese caso debería tomar la decisión, ok, aunque no tengo idea cómo va a funcionar esto económicamente, no puedo verlo porque si dejo de trabajar no nos va a alcanzar el dinero, pero mi prioridad bíblica es criar a mis hijos. Entonces voy a hacerlo y voy a abandonar mi trabajo o voy a orar para que el Señor provea algo diferente que me permita cuidarlos, pero voy a confiar en Él. Voy a tomar esta decisión y voy a dejar las circunstancias en Dios. ¿Es difícil hacer eso? Bueno, cada uno de ustedes responde a eso. Pero Dios ha sabido suplir personas que han hecho eso. Eso demanda obediencia, demanda fidelidad, demanda fe, demanda confianza, sumisión y entender cuáles son las prioridades de cada uno. Así que sí, entiendo diferentes circunstancias para eso. ¿Qué horas son? Son 9:19, nos quedan 10 minutos. Bueno, podemos pensar, vamos a hablar un poco sobre el caso de una mujer. Había un cuento, ustedes deben conocer, yo no recuerdo el nombre del cuento, de esta mujer que es un cuento de hadas ficticio. Esta mujer que era una esclava o era una doncella, era una empleada dentro de una casa y sus amos, mujeres, la Cenicienta. La Cenicienta, ok. Ustedes recuerdan la historia de la Cenicienta. Y podemos decir, desde esa perspectiva superficial, hay algo parecido a la historia de la Cenicienta en la Biblia. Ustedes saben qué personaje es este. Ruth, exactamente. Ruth la Moabita. Es lo que más se parece al cuento de la Cenicienta en la Escritura, en la Biblia. Y meditar en Ruth es importante porque ella demuestra una serie de virtudes también que fácilmente ustedes pueden pensar en Proverbios 31 y pueden pensar en Ruth y es como ver ejemplificado de manera práctica lo que por medio de Ruth, lo que dice Salomón en Proverbios 31. Muy interesante, ¿no? Porque Salomón habría sido familiar de Ruth. Ruth era un ancestro de Salomón. Creo que no, era algo más que la tatarabuela, vendría a ser, ¿qué viene después de la tatarabuela? Dos veces. No, así es. Tatarabuela. Habría sido, si no me equivoco, la tatarabuela de Salomón, Ruth. Así que podemos pensar que en Ruth bien pudo haber leído el proverbio que escribió. Perdón, estoy dividiendo. Bueno, pero ella ejemplificó esto y quizá Salomón pensando en su abuela, quién sabe, quizá habría escrito Proverbios 31. Pero encontramos cosas muy, muy interesantes aquí.
Ella era una mujer sin esperanza, perdida en una religión pagana como Moab, pero por la gracia de Dios ella emigró a un país, a una nación llamado Israel, y en un tiempo muy difícil ella adoptó a Dios como su Dios, algo que no era fácil de hacer en ese tiempo. Se casó con Booz y al hacer esto entró en la línea real de la ascendencia, la descendencia, la línea de descendencia más importante en todas las familias judías o israelitas, que era la línea del rey David y del propio Mesías. Así que Ruth por eso aparece incluso en el Nuevo Testamento, en Mateo 1, en la genealogía que menciona Mateo, aparece el nombre de Ruth como uno de los ancestros del propio Mesías, el mismo Jesús, el Hijo de Dios. Y el carácter de esta mujer fue sorprendente. Podemos certificar que esta es una mujer virtuosa, esta es una mujer excelente, según Proverbios 31. Ella ha de ser, por eso merece un estudio cuidadoso debido a esto, aunque yo pienso quizá que el enfoque principal del libro de Ruth, de los 4 capítulos, está en Noemí. Y esto por varias cosas. A veces creo yo erróneamente se dice que el principal personaje en el libro de Ruth es Ruth. Y es cierto que hay mucho que decir de Ruth y ese va a ser nuestro enfoque ahora. Pero el personaje principal no es Ruth, sino Noemí. Pero bueno, ese no va a ser la discusión nuestra. Eso solo lo menciono entre paréntesis para que no se equivoquen. Ustedes piensen de manera apropiada cómo interpretar un libro de la Biblia. Pero ella tenía obviamente su enemigo, y su enemigo era su trasfondo, haber nacido en el bando equivocado, en Moab, en lugar de nacer dentro del pueblo de Israel, la tierra prometida. Pero su estrategia, sin embargo, fue apropiarse de la gracia de Dios al identificarse con Dios y con su pueblo. Esa fue su estrategia. Y vemos también su victoria en este libro al final, cuando fue capaz de perpetuar la gracia de Dios en su familia, levantando hijos piadosos que también asimismo ellos repetirían este ciclo. Así que podemos pensar en Isaí, el padre de David. David sin duda fue criado bajo un padre y una madre piadosos, porque las virtudes que encontramos en David no surgieron de la nada. Era un hombre piadoso y se convirtió en un hombre piadoso a pesar de sus pecados que todos conocemos, pero fue un hombre piadoso porque fue criado por padres piadosos. A veces no pensamos en eso, pero Isaí, el padre de David y su esposa habrían sido padres piadosos, que lo criaron bajo principios bíblicos. Y David, aunque a veces falló en la forma de criar a sus hijos, pero esas virtudes de David y su madre, la esposa de David, Betsabé, hicieron también un excelente trabajo con Salomón. Salomón también, saben, fue un hombre piadoso a pesar de, después de sus errores al casarse con tantas mujeres para unirse políticamente a estas otras naciones paganas. Pero a pesar de esto, vemos que el ciclo que habría iniciado con Ruth, este ciclo de engendrar generaciones piadosas, hijos piadosos, comenzó en realidad con Ruth, y de Ruth a su hijo y a sus hijos y a sus hijos hasta llegar a David y a Salomón. Así que vemos cómo Dios perpetuaría esa gracia que recibió Ruth y la forma en la que ella engendró y crió a sus hijos se perpetuaría por las familias de Israel. Así que podemos pensar en esto, podemos pensar en la vida de Ruth y vamos a hacerlo, pero creo que debemos hacerlo la siguiente clase porque hoy ya se nos acaba el tiempo, tenemos 4 o 3 minutos nomás que nos quedan, así que no tendría mucho sentido comenzar, pero tenemos 4 minutos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta para tratar de conversar sobre eso en estos 3 minutos, sobre lo que hemos hablado quizá, o adelantándonos un poco a Ruth, pueden hacerlo. ¿O algún comentario sobre lo que hemos hablado? Un comentario, está súper interesante. Bueno, sí, para todos nosotros, ¿no? Yo cuando leo esto estoy pensando también en mí, en mi propio matrimonio, en las cosas que debemos mejorar y en las cosas que estamos bien, en las cosas que quizás sí necesitamos una mejora, pero es útil para todos nosotros.
Este es un material que a mí me lo enseñaron en el seminario. Era una de las clases del seminario. Así que algo que me gusta del seminario donde estudié allá en Los Ángeles es que el enfoque no es solo académico, teológico, sino que ellos entienden que un pastor tiene que ser un buen esposo, primero un buen padre, un buen líder de su hogar, un hombre piadoso, antes de poder ser un líder en la iglesia. Y me temo que en nuestro contexto este tipo de materiales o de énfasis bíblicos sobre el hogar, el matrimonio, incluso en la vida de los pastores, es completamente ignorado. Incluso ellos, yo podría asegurar, podríamos tener aquí a 50 pastores de Guayaquil y nunca habrían escuchado estas cosas de las que vamos a hablar. Y ni siquiera, mucho menos aplicar estas verdades que nosotros estamos estudiando aquí y que son básicas, son el ABC del cristianismo. Son cosas muy sencillas entre comillas, porque la Biblia las comunica de principio a fin. Entonces, si esa es la condición de los pastores de nuestras iglesias, bueno, ustedes pueden pensar cuál es la condición de sus miembros. No va a ser mejor que el de sus pastores. Es por eso importante que en contextos de preparación académica, incluso de pastores, este tipo de clases, de cursos también puedan estar presentes, porque si no, la condición espiritual de nuestras iglesias difícilmente va a cambiar. Y yo creo que a nosotros nos puede tocar la parte más difícil, más dura, pensando en las generaciones anteriores. Uno sabe las cosas que hacen mal por sentido común. Uno sabe porque somos creados a imagen de Dios. Así que sabemos las cosas que van mal en nuestro matrimonio con nosotros o con nuestra pareja. Incluso los no creyentes pueden darse cuenta de eso, porque son creados a imagen y semejanza de Dios y tienen la moralidad de Dios en sus conciencias y saben. Un cristiano obviamente tiene mucha mayor capacidad de darse cuenta de lo que va mal. Y en el mejor de los casos, algunos cristianos tratan de remediar eso y tratan de cambiar y glorificar al Señor. Pero creo que debemos ser honestos con nosotros mismos y conscientes de que en la historia evangélica, desde que llegó el Evangelio al Ecuador, yo no estoy seguro si hemos visto una generación de cristianos con matrimonios maduros. Difícilmente puedo pensar en alguna generación desde que llegó en los 1800, llegó el Evangelio acá al Ecuador, porque antes de eso todos eran católicos. Pero desde que llega el Evangelio difícilmente puedo pensar en una generación de matrimonios y familias maduras y que eso se haya perpetuado produciendo hijos maduros también con sus propias familias maduros y así perpetuar esas generaciones. Difícilmente. El hecho de que estamos hoy donde estamos en términos de familia y hogar es porque eso no ha ocurrido en el pasado. Y no tenemos un pasado histórico, bíblico y maduro a donde ver y decir, ok, aquí hubo algo bueno. No puedo negar que alguna pareja matrimonial lo haya hecho bien. Yo no puedo negar eso. Yo no conozco, obviamente, no conocí a todas las parejas matrimoniales cristianas aquí, así que gloria a Dios si hubo alguna pareja que independientemente lo hizo porque siguió la Biblia y siguieron la guía del Espíritu. Pero serían la excepción a la regla. Yo creo que la regla y el estándar de las familias ecuatorianas ha sido, incluso cristianas, ha sido muy pobre espiritualmente hablando. Porque no han entendido sus roles, no han querido asumir sus roles, no han criado a sus hijos apropiadamente, bíblicamente, en el temor del Señor. Y por eso digo, la parte más difícil nos toca a nosotros, porque si lo logramos hacer, seríamos la primera generación en hacerlo. Pero es un privilegio al mismo tiempo, es una gran oportunidad de ser la primera generación en la historia evangélica del Ecuador en tener familias bíblicas, piadosas y maduras, diferentes a lo que ha sido antes, y comenzar un nuevo patrón hacia el futuro. Esto ha ocurrido ya en Norteamérica. Y tú puedes ir a una iglesia bíblicamente sana en Norteamérica y encontrar este tipo de familias. Y tú ves prácticas muy cotidianas
en la esposa y en el esposo. Yo les digo porque las vi y conviví con ellos, y muy prácticas y cotidianas, pero tú dices, wow, nunca me habría imaginado que una esposa debía hacer eso. Nunca me imaginé que un esposo debía hacer eso en el hogar para mostrar amor. Qué interesante. Y uno no sabe eso, a menos que lo veas. Y la misma manera, la forma en la que criaban a sus hijos. Entonces, esto ya ha ocurrido hace mucho tiempo porque ellos vienen de los puritanos. Y ellos tienen esa larga historia, nosotros no. Pero es una gran oportunidad para comenzar con una primera generación y que Dios pueda seguir haciendo algo de aquí hacia el futuro. ¿Me podría compartir, aunque sea una de esas cosas que vio allá? Mira, una que puede ser muy superficial. Muy superficial. Allá es mucho más corriente para todos tener un carro, porque un carro lo compras en $5,000, $10,000. La esposa tiene un carro, el esposo tiene un carro, o sea, todo el mundo tiene un carro. Pero por eso se habla mucho de manejar en el contexto de Estados Unidos. Aquí es más bus o taxi, porque de nuevo, vivimos en un país socialista y lamentablemente es difícil tener un carro. Pero por ejemplo, algo muy cotidiano allá es, y los que manejan saben esto, por eso digo, no se aplica necesariamente a todos, porque si no lo han vivido, no van a entender cómo incomoda esto, ¿ok? Pero si lo viven, entenderían lo incómodo que es esto. Cuando te subes a un carro y el asiento del carro, en su altura y en su avance de hacia adelante o hacia atrás, no está acomodado a tu estatura. El asiento está muy atrás, o está muy abajo, o está muy elevado, que te sientes incómodo. ¿No? ¿Quién maneja mucho aquí? Anthony, Mitchell. Ustedes entienden lo incómodo que a veces puede ser esto, que todos los días te subas al carro y siempre encuentras el asiento desacomodado, no está a tu altura. Y tienes que acomodarlo y ponerte adelante, atrás, subirlo, bajarlo, lo que sea. Eso incomoda. Y recuerdo una esposa que entendió que eso incomodaba a su esposo allá. Y algo que ella comenzó a hacer para mostrar amor hacia él es que cada vez que ella usaba el carro, cuando terminaba de usarlo, lo dejaba acomodado siempre a la altura, porque ella ya sabía, a la altura y a la distancia conforme al volante, siempre conforme a la estatura de su esposo. Para que cuando él se suba, él ya encontraba el asiento a su distancia apropiada y no tenía ningún problema. Entonces, algo muy pequeño, una superficialidad, tú podrías decir, pero en esos detalles pequeños, como ella trataba de agradar a su esposo y mostrarle amor en esos pequeños detalles. Así que como esos hay un sinnúmero de actividades cotidianas en las que uno puede mostrar ese amor. En la crianza de los hijos, en la relación, en el matrimonio, etc. Así que, bueno, vamos a dejar entonces esto para la siguiente semana, ¿ok? Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por dirigirnos, por mostrarnos tu palabra, la claridad de tu palabra, los estándares, los principios, Señor, y te rogamos que nos ayudes en nuestro propio crecimiento, en nuestra propia alma, en nuestra devoción a ti, en nuestra relación matrimonial, si no se aplica mucho hacia el futuro, o quizá mirando al pasado y cómo pueden enseñar mejor a otros matrimonios jóvenes también, aprendiendo estos principios, Señor. Ahora te pedimos que prepares nuestros corazones para el tiempo de adoración que tendremos en unos minutos. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.